Hola, los saluda Juan Miguel Grau, presidente de Fundación Libertad. Los invito a todos a escuchar el podcast donde encontrarán las noticias más importantes y opiniones de nuestros expertos. Ayúdanos compartiendo y difundiendo para ser más los abanderados por la libertad. Saludos. Pérdidas económicas por la violencia. Medidas urgentes para reactivar la economía. Actividad turística optimista y demasiados feriados en opinión de algunos. Esto pasa en el Perú hoy miércoles 19 de julio de 2023. Soy Carlos Esquivel y les doy la bienvenida al episodio 2 del podcast de Fundación Libertad. No olvides escuchar el editorial de hoy a cargo de Juan Miguel Grau. Estas son nuestras noticias. Marcha podría generar pérdidas económicas. Las movilizaciones de protesta contra el gobierno de Dina Boluarte una vez más se enfocan en la capital, y lo que más preocupa son los efectos que podrían tener sobre la economía peruana. Según un informe de la consultora Options Lab, se calcula que si la magnitud de la protesta se sale de control, ello causaría pérdidas en diferentes sectores. Por ejemplo, en transporte de personal y carga se sufrirán pérdidas de hasta 50 millones de soles diarios. En el sector agricultura se estima que se perderán 70 millones de soles, además de más de 150 millones de soles en exportación. En minería se calcula 161 millones de soles de pérdidas y 30.000 puestos de trabajo paralizados. Por eso, es importante que el Ejecutivo, en coordinación con la Policía Nacional, tome todas las precauciones del caso para que las voces de protesta lleguen hasta las autoridades sin necesidad de recurrir a la violencia. Gobierno dictará medidas para agilizar reactivación económica. Las continuas convulsiones sociales, algunas de las cuales persisten hasta hoy, han afectado el crecimiento de la economía peruana, por lo que el conjunto de medidas que presentará el gobierno en las próximas semanas con el fin de agilizar la reactivación económica durante el tercer y cuarto trimestre del año resultan muy oportunas. El ministro de Economía, Alex Contreras, mencionó que el déficit fiscal en el segundo trimestre del año se situó alrededor de 2.6% del PBI y expresó su deseo de que se mantenga cerca de 2.5% para que luego se reduzca el tercer trimestre a 2.1%. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo estima movimiento de $178 millones por fiestas patrias. Cuando se habla del crecimiento de la economía, un sector referente es sin duda el turismo, a pesar de que este año se estima que solo llegarán 2 millones de turistas extranjeros en vez de los 4 millones que llegaron en el pasado. Por eso, el ministro de la cartera correspondiente, Juan Carlos Matthews, se mostró optimista con respecto al feriado largo de fiestas patrias y anunció que por esas fechas se espera un movimiento económico de $178 millones, generado justamente por la actividad turística. Con sus idas y venidas, no hay duda de que el libre mercado se acomoda muy bien a los sistemas democráticos. Ahora toca que los gobiernos regionales también contribuyan al sostenimiento de sus economías elaborando estrategias locales en apoyo al turismo, para que, posteriormente, la riqueza generada sea mejor redistribuida entre sus residentes. Ministerio de Trabajo busca regularizar los feriados. Algo que también necesita el Perú es productividad. Por eso, el Ministerio de Trabajo prepara un proyecto de ley para regularizar los feriados en el Perú, porque considera que 46 días libres al año no contribuyen a la productividad. El entusiasmo por el repunte del sector turismo ha llevado a decretar una serie de días festivos que, a entender del ministro de Trabajo, no beneficiaría a otros sectores productivos. Pero siempre lo más justo es no caer en excesos y reflexionar bien los pros y contras de cualquier medida. Determinar el justo alcance de una ley es algo en lo que la bicameralidad congresal podría contribuir. ¿Y tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con las protestas en contra del gobierno? ¿Crees que en los próximos meses la economía del Perú mejorará? ¿Te parece que existen demasiados feriados? Cuéntanos lo que piensas, porque en Fundación Libertad nos interesa escucharte. Seguidamente, el comentario editorial de Juan Miguel Grau, presidente de Fundación Libertad. En lo que va del año, los gobiernos regionales solo han ejecutado el 24.9% del presupuesto para emergencias por desastres naturales, lo que pone en evidencia la pésima capacidad de gestión que tienen los gobiernos regionales y la magnitud del problema que se avecina. Es como la crónica de un desastre anunciado. La narrativa instaurada en la sociedad apunta como culpable de esta situación al gobierno central,
Pero la baja ejecución del presupuesto para desastres naturales nada tiene que ver con el gobierno central, sino con los políticos de turno que usan el aparato público para pagar favores, generando un gravísimo problema de gestión. Como resultado, tenemos un aparato estatal con pocas herramientas y muy politizado, que han hecho que la función pública se degrade, sea poco profesional y muy poco eficiente. Es necesario que se aprueben leyes para identificar, promover y desarrollar funcionarios públicos profesionales con una línea de carrera y con una motivación para servir a la población. Muchos creen que los problemas de gestión van a desaparecer con una asamblea constituyente, pero una nueva constitución no va a cambiar el desinterés de esta clase política. Eso es todo por hoy. No olvides comentar, compartir y suscribirte a nuestro podcast. Encuéntranos en las redes sociales como Fundación Libertad y en nuestra web fundacionlibertad.pe. Conmigo será hasta la próxima. Gracias por escucharnos.